¿Qué tal, amigos? Saludos, muy buenas tardes desde la cima del Monte Naranco. Ha llegado la Semana Grande del Ciclismo y, como no podía ser de otra manera, la Radiotelevisión del Principado está aquí para contarles lo que acontece en los próximos días, lo que está aconteciendo ya en esta 44 edición de la subida al Naranco y lo que va a suceder a partir de mañana hasta el próximo domingo en la 54 edición de la Vuelta Ciclista Asturias. Un poco si algún equipo se decide a intentar tirar por detrás, aunque francamente será difícil. A mí me gustaría reseñar una cosa, pues una idea que tuve hoy por la mañana. Hoy por la mañana estuve en el... Si con algo llego aquí es eso, ¿no? Con muchas ganas y con mucha ambición de cara a intentar hacerlo lo mejor posible, tanto aquí en el Naranco como en la Vuelta a Asturias. Llegas con buenas sensaciones porque te ha visto muy bien en Llodio y La Rioja, ¿no? Sí, bueno, llevaba tiempo sin correr y bueno, al final hemos participado el sábado y el domingo en Llodio y La Rioja. El equipo ha funcionado muy bien, con Tino Zavalla en los puestos de cabeza y yo he intentado estar también ahí adelante. En la montaña me encontré bien y bueno, eso, confío en mantener ese puntito y poder hacerlo bien hoy también en la llegada al Naranco. Bueno, la verdad es que el paso ahora por Santo Emiliano es fundamental, ¿no? Sería interesante que pudiésemos tener alguna imagen del pelotón y ver qué equipos son los que en realidad pueden estar interesados en dar caza, que podría ser el Euskaltel con alguna colaboración de Orbea, que solo lleva el Orbea un corredor, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente hay una presencia de todos los equipos en la escapada. Solamente hay un equipo que no lleva representación, que es la selección española, pero bueno, es un equipo que son chavales jóvenes y bueno, pues el director José Luis Santos estará un poco enojado con los ciclistas por no se haber metido ninguno en la escapada y tener presencia dentro de la misma, pero bueno, un hándicap importante de la subida del Naranco siempre es que los corredores están puestos con la mente en la Vuelta a Asturias, ¿no? Entonces es una carrera un poco, también se puede decir, de trámite, en el sentido de que se permiten este tipo de escapadas, ¿no? Una vez que hay una escapada y casi todos los equipos llevan representación dentro de la escapada, pues bueno, dan por casi finiquitado muchas veces la carrera, ¿no? Que es el hándicap gordo que tiene esta carrera, que la mayoría de los ciclistas están con la mente puesta en la Vuelta a Asturias, que comienza mañana. Y llevando el peso, pues eso, lo que decía Samu, ¿no? Gustavo Domínguez y Egoy García, el hombre del Caja Rural. Bueno, recordar que para los aficionados asturianos que no tuvieran oportunidad de haber visto otras carreras este año aquí en España, pues Caja Rural es una formación nueva, un equipo continental que trabaja, pues francamente yo creo que bien con la cantera, y Egoy García es uno de los corredores que tienen sus filas con mayor progresión, ¿no? En este caso pues sacrificándose en favor del que comentaba antes de Rada, ¿no? Egoy García, que es el que tira ahora de ese grupo cabecero. Recuerden, una veintena de corredores son los que marchan en fuga. Desde hace ya bastantes kilómetros, desde el kilómetro 60 se montaba esa escapada en la que se ha visto reducida de los 28 corredores inicialmente a en torno a la veintena, y veíamos a Gustavo Domínguez, el corredor del Xacobeo que al menos las primeras noticias venía con 3 hombres, entre ellos Marcos García, David García, Marcos García, que viene a hacer segundo en Llodio, tercero en La Rioja, o al revés, ahora mismo me puede fallar la memoria, pero eran esas las posiciones, y Xacobeo, que se presentaba como el más beneficiado en esta fuga, ¿no, Samu? Sí, yo creo que lo tienen bien. Tienen que sacrificar a Gustavo, pues yo creo que a tope aquí y en el siguiente puerto, para dejar, yo creo que a sus dos corredores que se repartan un poco pues las hostilidades que puede haber subiendo a la Manzaneda y el Naranco, ¿no? Estamos prácticamente eso, en el último compás de carrera. Ahora es un continuo, pues sube-baja, y los puertos se empalman unos con otros, no hay tiempo para recuperar, y la carrera, pues como va muy lanzada, tienen que pues seguir dándole continuidad, ¿no? Atrás no pueden, yo creo que no pueden dormirse, porque si quieren echarle mano, pues van a tener que apretar mucho, porque adelante yo creo que no van a parar. Hay buenos corredores en esta fuga, ¿no? Cabe destacar pues al asturiano, a Santi Pérez, ¿no? Que ya demostró de sobra lo buen escalador que es, o bueno, quizás los dos compañeros que lleva Santi en esta fuga pues también deberían asumir un poco esa responsabilidad, ¿no? Yo destacaría sobre todo del día de hoy, aparte de lo que comentaba Jesús, que bueno, mañana empieza la Vuelta a Asturias y a lo mejor hay corredores que se lo quieren tomar pues
no conscientemente, pero el subconsciente te hace tomártelo con más tranquilidad. Sí me gustaría destacar que hoy entrenando pues hacía muchísimo calor, muchísima humedad, se sudaba mucho y esto sí que puede ser un punto importante, ¿no? para los corredores que se quieran jugar al final la carrera. Un día como el de hoy, los corredores que sufren algún tipo de alergia pues ven mermadas mucho las condiciones respiratorias y eso hace pues que no te llegue sangre a las piernas y que te duela mucho más y que sin querer te quedes muy vacío, ¿no? Yo creo que hoy los corredores tienen que tener aparte mucho cuidado con la alimentación y la bebida durante todo el día, no solamente por hoy, sino por lo que viene en los futuros días, ¿no? Seguimos viendo la presencia de Goiz García en cabeza de carrera, tirando para el Caja Rural, que es uno de los equipos que lleva 3 hombres y me da la oportunidad de repasar, en principio los que formaban la fuga. Nos faltaría descontar a aquellos que se han quedado, pero en principio estaban de Euskaltel Izaguirre, que se descolgó para echar una mano atrás, y Jorge Azanza. 3 corredores del Futon Serveto, Pedro Merino, David Gutiérrez Palacios y Mario Corti. Tiene 3 corredores también el Xacobeo con Gustavo Domínguez, David García y Marcos García. 3 corredores para el Café de Colombia. Ahí vemos por detrás al Euskaltel apretando la marcha, acelerando la marcha del pelotón. No quieren que se les vaya esa fuga ya de manera definitiva. Decía que 3 corredores también llevan en la escapada el Café de Colombia con Luis Felipe Laverde, uno de los candidatos al triunfo final, Daliviero Ospina y Óscar Álvarez. También tiene 3 corredores, decía el Caja Rural, con José Herrada, también hay que apuntar este nombre, Rubén Reitz y el propio Goiz García, y el equipo de Santi Pérez, el louletano, que lleva 2 compañeros, Santi Pérez con él. Bueno, carrera por delante, carrera por detrás, persecución como vemos al Euskaltel, ¿no? Pues sí, vemos que es el guión exacto que se podía prever, ¿no? Hay un grupo por delante que están intentando sacar distancia, por atrás un pelotón ya muy organizado con los corredores del Euskaltel, la selección española que no llevaba ninguna representación, y también se ve por ahí cerquita de ellos algún corredor del Orbea. Yo pienso que la caza está bien organizada y el tiempo irá mermando y bueno, posiblemente será muy difícil, sean capaces de darles caza, ¿eh? Se ve el pelotón muy organizado. Sí, pero por muy organizado que esté, son 8 corredores los que pueden estar tirando de Euskaltel. Los que participan de Euskaltel, los 8 no pueden tirar porque uno va por delante, alguien tendrá que disputar, con lo cual van a tirar 6. Otros 6 que tienen de la selección son 12 y por delante van 20 corredores, ¿no? Yo creo que... pero tú sabes que por delante siempre está cada uno que se quiere escaquear, que tire el otro, y bueno, va a ser fundamental el alto por el paso de Santo Emiliano. Mira, la referencia que tengamos, ¿no? Última referencia que me pasan ahora mismo son 4 minutos 20, es verdad que está bajando, pero cada vez está más cerca a la línea de meta, ¿no? Y son corredores muy importantes los que van delante. Parece una diferencia muy grande con lo que queda por delante y con el perfil tan quebrado de lo que les queda a los corredores, ¿no? El perfil, pero más aún porque Santi lleva 2 compañeros, luego el Miche con Baliani lleva otros 2 compañeros, claro. Y uno de los que va ahí es un ciclista muy joven, Niemek, que es buenísimo. El año pasado pues, le ganó al mismísimo Iván Basso en el Giro del Trentino. Entonces yo creo que Santi está quizás reservando a 2 de sus corredores para apretar un poco más en la parte final, ¿no? Atrás, mi equipo que lleva el peso, si no obtiene algún tipo de colaboración, vamos, yo creo que va a ser prácticamente muy difícil, si hay entendimiento adelante, que echen abajo la escapada. Pero en principio hablamos de 2 equipos con caballos ganadores, por decirlo así, por sus condiciones de escaladores, como vamos, son el Loule y el Xacobeo, ¿no? Sí, yo creo que ahí pues Xacobeo y Lule tienen que poner toda la carne en el asador e intentar sacar la máxima diferencia posible, porque como adelante se duerman, atrás la carrera viene lanzada. En cuanto vean que la diferencia empieza a bajar, el pelotón o los ciclistas que van tirando pues se motivan y van a todavía a ir un poquito más fuerte. La clave está que por detrás van a ir saltando corredores, ¿no? Pues ahora mismo están sacrificándose los corredores del Euskaltel y de la selección, pero van a ir saltando rápido. Y por delante, como decía Samu, hay 2 equipos que presentan a 2 corredores para trabajar y uno para disputar, pero hay aún más equipos así, como puede ser el caso del Futon Serveto, que tiene a Pedro Merino, otro joven ciclista profesional que en amateur hizo cosas muy buenas,
o el que destacaba yo antes del Caja Rural, a José Rada, ¿no? Que vemos que Goy Martínez en todo momento, tanto Goy Martínez como Rubén Rey, están llevando el peso de la escapada, ¿no? Pero no va muy rápido adelante, ¿eh? Van todos juntos, y si aquí con el kilometraje que llevan, la velocidad que hay de carrera y la temperatura, el clima como está, con mucha alergia que hay y un calor que a las primeras de cambio pasa factura, deberían de ir quedándose corredores en el grupo adelante. Para mí no llevan un ritmo muy rápido, o eso parece. Bien, pues ahí está el grupo de escapados. Comenzábamos la primera referencia que teníamos, las primeras imágenes de carrera, la diferencia era de 5:40, ahora estamos en 4:20. Está este grupo y el pelotón también ascendiendo el Alto de Santo Emiliano. Cuando coronen, cuando lleguen a la cima, restarán 33 kilómetros para la línea de meta. Vamos a ver si el paso por esa cima del Alto de Santo Emiliano de segunda categoría hay una diferencia menor, porque entonces es cuando empecemos a echar cálculos y con los pronósticos de si llegan o no llegan. Yo creo que va a ser difícil y el ganador de esta subida en Laranco está en este grupo, ¿no? Si hay corredores como Santi Pérez, como Herrada, como Laverde, como David García, pues en cuanto el director les diga que por detrás van a recortar esas diferencias, pues van a tomar una decisión y van a sacrificar ya rápidamente a sus hombres y van a jugar sus opciones desde lejos, ¿no? Yo creo que tienen una ventaja bastante grande, porque son todavía, es verdad, 22 corredores los que van en este primer grupo, pero bueno, son 4 minutos 20 y es verdad que queda mucha subida, pero también hay mucha zona de bajada en la que el pelotón tampoco puede reducir tanto las diferencias, De ¿no? todas formas, no es un terreno, Jesús, muy favorable para andar caza, ¿no? Porque digo, se bajan, se cruza Mieres, hay que empezar a subir el Padrón. Hombre, es un terreno muy exigente, de continuo, Continuo sube y baja. Sí, lo cual quiere decir, me parece que son 24 los corredores, así un poco que conté por encima. Hay algún Mira, corredor, arrancan ya, hay algún lo que decía. corredor que... Sí, es que no, el equipo de Santi, Pedro Soiro, es que tiene que acelerar. Cuando desde el director les da la referencia de que por detrás pues ya están rozando los 4 minutos, que están bajando la diferencia y Están coronando, yo creo que es para la montaña. Sí. En efecto, ese acelerón es producto de la pancarta del Premio de la Montaña. Vamos a ver quién pasa en primer lugar. Era Ahora coronan. a punto de coronar. Vamos a ver la pancarta ya en unos instantes. El Ponemos portugués, los eso, ¿no? cronómetros en marcha. Este arranca y sigue para adelante. Sí, esos no paran ya. Han Es que pasado ya por la línea del Alto de la Montaña. Vamos a ver si aprovecha este acelerón Esto ahora mismo. el grupo de cabeza que ha ido por los puntos de la montaña para coger unos metros que puedan ponerles en ventaja de cara al triunfo final. Pero esto ahora pone quizás un poco más la carrera más interesante, porque se iba un Caja Rural, se iba un Lulé, un hombre del equipo de Santi, y atrás en el pelotón ahora ¿quién tira? Si Sacobé no mete adelante en este grupo de 25, Sacobé va a tener que tirar. Si no mete, pues yo creo que se van a parar. Soiro se ve que no va a parar. Y atrás... Pues van se a seguir trata con del su colombiano ritmo. Luis Felipe Laverde. Quizá de los tres del Café de Colombia. Colombia es pasión, el equipo. Jesús, recordando el pasado, da gusto ver este maillot otra vez de Café de Colombia, porque nos recuerdan a tiempos pasados de gloria para el ciclismo colombiano. Pues sí, la verdad que todos tenemos en mente las hazañas, incluso aquí en la Vuelta a España, en los lagos de Covadonga, de aquellos corredores italianos, aquella lucha, la forma tan combativa que tenían en la subida, atacando en cada puerto, ¿no? Y bueno, pues esto sí que puede propiciar el dar un empujón a la escapada, ¿no? Quizás que habría que quitar un poco de paja de todo ese grupo de escapados, y si el número se hace más reducido, no cabe duda que los corredores que estén por delante van a estar más interesados, y ahí es donde puede hacer llegar este grupo aquí a Oviedo, ¿no? No te eches para atrás, que hace 5 minutos decías que el pelotón estaba organizado y que iba a cazar. Así No, que no bueno, te eches porque para atrás. en aquel momento la carrera era algo que propiciaba, era un grupo compacto adelante, donde no había una gran convicción por tirar para llevar la escapada por delante, y sin embargo sí que veíamos un pelotón muy organizado por detrás, ¿no? Bien, pues vemos ahí que dan caza a Luis Felipe Laverde, el corredor colombiano que cruzó por la línea de Premio de la Montaña en el Alto de Santo Emiliano, descendiendo ya los corredores hacia Mieres. Y restarán al paso por la zona urbana 26 kilómetros para la línea de meta.
Y otro asturiano que también va a la escapada, ¿no? Las últimas informaciones que teníamos era que todavía iba, que es Andrés Antuña, Sí, el hombre del Burgos estaba esperando la Monumental. confirmación del grupo definitivo de escapados, porque en principio de los 28 que se habían formado en el 60 se habían quedado, sí. y entre ellos Andrés Antuña. Sí, pero Rosendo se había quedado y está otra vez dentro, ¿eh? Sí, Por la eso- impresión que tengo después de haber visto varios corredores es que en efecto ese grupo de 28 es el que marcha ahora mismo en cabeza. Ahora con estos dos hombres por delante es el corredor del Miche. Vamos a ver si es el polaco Niemiec junto con el colombiano Luis Felipe Laverde. Es Pascal Muto, penso, el italiano de Mitchell. Pues Pero estos bueno, dos se van para adelante. Ahí vemos no con van a unos parar, ¿eh? metros por delante, pero desde luego esto ya no se va a detener, y es que estamos en los Y momentos. es lo que decíamos antes, es un terreno difícil para el grupo, ¿no? Aquí, bueno, son corredores que quieran trabajar en el pelotón, pues no tienen esa posibilidad de dar esos relevos y es subir y bajar ya prácticamente. Es bajar, ahora cogen después el alto del Padrún, bajan Manzaneda, bajan, se presentan en Oviedo y a Naranco, ¿no? Carretera ancha, en buen estado, sin problemas para los ciclistas, alcanzando de un momento a otro las calles de Mieres. Paso primero por Murias. Con esos dos hombres vemos ahí al fondo, aparecen en la curva. Buen estado en seco esta carretera, En porque seco, esta sí. bajada en mojado es peligrosísima. Sí, es cierto que una el asfalto mojado tiene sus complicaciones, pero hoy hace el buen día, luce el sol, en torno a los 21 grados de temperaturas, los que son de los que disfrutábamos en esta cima del Monte Naranco. Así que se anime la gente que está viendo la tele y se acerque al Naranco, que te voy a dar tiempo, hombre. Ahí están bajando por delante Luis Felipe Laverde, el colombiano. Creo que en compañía es un corredor del Miche. Vamos a ver si es Pascual Muto, penso, Sí, yo como dice. Penso que sí. Yo creo que los colombianos del Pasón Colombia van a hacer un poco la carrera, no solamente están echando encima ya. no solamente esta Vuelta a Asturias, sino no solamente esta subida al Naranco, sino la Vuelta a Asturias emocionante. Le van a dar un punto a la carrera de ataque y de espectáculo que todos agradeceremos seguro. De hecho, lo dieron el pasado domingo en la Vuelta a La Rioja. Fue Fabio Duarte quien rompió la carrera del pelotón en una de las subidas más complicadas del trazado de la Vuelta a La Rioja, de la que salió vencedor Ángel Vicioso. Comentábamos que Ángel Vicioso llega a esta Vuelta a Asturias y la subida al Naranco después de vencer el pasado fin de semana de forma consecutiva en el Gran Premio de Llodio y en la Vuelta a La Rioja. Pues bien, en la Vuelta a La Rioja y también en Llodio, en la Vuelta a La Rioja se dejaron ver los corredores colombianos, y ahora está formando esa cabeza de carrera Luis Felipe Laverde después de coronar ese alto de Santo Emiliano en primer lugar, pero se están echando encima ya el grupo perseguidor. Participación de lujo en la Vuelta a Asturias. Dos campeones del mundo sub-23, Romain Sicar y Laverde. Eso es, yo creo que Duarte, un lujazo. perdón. Duarte, perdón. Fabio Duarte, en Italia. Eso es, interesante la participación. Siempre estamos con la Corredores de futuro. Con la controversia de no ver primeros espadas, de no verte a ti, Samuel, o a Carlos Barredo aquí. Los asturianos, que son los que echamos de menos, ¿no? Pero bueno, el guión requiere el guión, el parón, pero ¿no? hay otros asturianos que vienen detrás y que seguro que lo pueden hacer bien, ¿no? Sí, pero quería retomar ese comentario porque anímense a ver esta Vuelta a Asturias, porque tiene corredores de futuro y vamos a ver una vuelta muy combativa. Samu, Carlos, Jesús, yo creo que vamos a ver una vuelta interesante para los aficionados. Está claro, era lo que yo comentaba un poco cuando estábamos viendo las imágenes del control de firmas, ¿no? Quizás, como decías tú antes, faltan esas primeras espadas mundiales, pues como puede ser el caso de Samuel, que es asturiano encima, o el caso de Valverde, o el caso de Contador, pero es que hay corredores que en el futuro serán esas primeras espadas y ahora mismo están en la Vuelta a Asturias, ¿no? Como estuvo Samuel en su época, como estuvieron otros corredores en su época. No hay nombres, pero sí hay hombres. Pero sí hay hombres, exactamente. Además, el verdadero amante del ciclismo es lo que valora y lo que quiere ver precisamente a los corredores que apuntan alto en este tipo de carreras, ¿no? Está claro. De tanta dificultad como la Vuelta a Asturias, porque si algo tiene la Vuelta a Asturias por encima de todo es del prestigio con el que cuenta por su historia, ¿no? Pues sí, la carrera es durísima, el recorrido sin querer hacerlo a postas te sale duro. Hay que contar que la orografía nuestra es tremendamente exigente, hay puertos cada día y bueno, el no haber estos corredores que brillen individual, lo que sí hace es que esté más abierta la carrera y que haya más libertad dentro de todos los corredores y en todos los equipos para que sea la carrera más combativa, ¿no? Bueno, pues ya lo ven, está el grupo de escapados por delante en las calles de Mieres, desde
la localidad estaremos a 26 kilómetros de la línea de llegada en esta cima del Monte Naranco, por donde aparece ya el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, para entregar el gran premio de esta clásica obetense. Ahí está el grupo de escapados. Yo creo que ya han sido neutralizados la Verde y el corredor del Miche. Sí, van todos. No, ahí van por delante. No, está el grupo compacto. Caja Rural yo creo que está poniendo mucho empeño y gracias a ellos la fuga está tirando para adelante, ¿no? En la bajada yo creo que no se le ha podido recortar nada a este grupo porque prácticamente la velocidad es la misma, tanto delante como atrás. Yo creo que la única manera de recortar es ahora subiendo pues muy fuerte el Padrún, porque si no otra vez en la bajada adelante y atrás van igual y prácticamente ya se plantan ya en las faldas de Naranco. Pues ahí está el grupo de escapados, esa veintena de corredores cruzando ya y saliendo de Mieres, dispuestos a comenzar las primeras rampas del Alto del Padrún, la Rebollada. Paso, como se decía antaño, por ese lado, ¿no? Por el Padrún, por el otro lado, por la Rebollada. La Rebollada es una subida muy conocida y tradicional dentro de las carreras en Asturias, y que bueno, que en su día fue una etapa mítica en la Vuelta a España, que desde ahí ya Rominger solo vino tirando hasta el Alto de Naranco, donde se alzó como líder de la Vuelta a España y ya se mantuvo hasta el final de la Vuelta. Bueno, pues ya tenemos referencia, 4 minutos y 19 segundos. O sea, un segundo menos. Al paso por Mieres, sí, prácticamente se ha mantenido la que nos apuntaba Carlos Barredo, los móviles que están funcionando a tope desde los coches de los directores para proporcionarnos esa información desde la propia carrera. Ahí lo tienen, esa distancia que separa al grupo cabecero de cerca de 30 corredores. Jesús, ¿llega la escapada o no? Hombre, la escapada te lo están poniendo difícil. Estás un poco vacilón hoy, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Bueno, te esperaremos aquí. Yo te dije la situación de la carrera en su momento, el planteamiento que había, y bueno, parece ser que por delante la gente está combativa y está con ganas de llegar a meta, y bueno, vamos a ver lo que ocurre de aquí al final, ¿no? Lo tienen difícil, no cabe duda, y eso es un poco pues el dormirse en los laureles, ¿no? El tardar en tomar la decisión de organizar la caza por detrás, y una vez que se pierde el tiempo es muy difícil recuperarlo. Vamos a ver si podemos hacer una primera conexión con la carrera, y está nuestro compañero Nacho Mateos, a ver si nos puede dar la última hora. Adelante, Nacho. Saludos, Jota, pues estamos a puntito de coger a los corredores escapados. De momento están entrando muy bien al relevo todos, parece que la escapada puede ser importante, puede llegar a ver cómo responden en estas primeras rampas del Alto del Padrún, y puede que la escapada llegue. De momento tiene un tiempo importante y estamos a punto, como te digo, de recogerlos. Luego, si te parece, os contamos un poco cómo está transcurriendo por ahí adelante la cosa. Gracias, Nacho Mateos, ubicándose esa moto en la carrera, incorporándose a esa escapada. Rubén Rey del Caja Rural que acelera, ¿no? Egoy Martínez, que terminaba su trabajo y seguramente pues ya se descuelgue del grupo después de asumir el peso de esta escapada durante muchos kilómetros. No, como decía antes un poco Jesús, pues hombre, lo que reseñaba él también, ¿no? Que la gente tiene la cabeza puesta en la Vuelta a Asturias que empieza mañana, y bueno, una vez que una escapada pues llegaba a tener la diferencia máxima que nos pasaban de más de 10 minutos, pues es difícil que algún equipo asuma la responsabilidad para sacrificar a todos sus hombres, que queda una semana por delante pues para jugar esta carrera, ¿no? La carrera que discurre con el mejor horario previsto hasta el momento. Tenía el paso por el Alto del Padrún en torno, en el mejor horario, a 42 de promedio, a las 4 de la tarde y 4 minutos. Están acelerando, ¿eh? Sí, ha salido, rápido, por cierto, rápido. que ha salido hoy con un poquito de adelanto respecto a estos horarios de los que disponemos, pero en cualquier caso, con unos 10 minutos de adelanto, estamos en el mejor horario, en el 42 de promedio. Por tanto, la carrera que se va a presentar aquí en la cima del Naranco, nunca más allá de las 4:30 de la tarde. Y ahí vemos al Caja Rural, que tiene la baza de José Rada, fundamentalmente el que sigue trabajando, Samu. Yo creo que le están poniendo mucho empeño, le están echando también muchas ganas, mucho valor. Como bien decía Carlos, es un equipo que acaba de nacer este año, con todo gente joven, gente de la cantera, y yo creo que lo están haciendo muy bien, ¿no? Comentar también que aquí en meta hay un hándicap, que es el viento de cara que hay, y que aquí te puede engañar el corazón, ¿no? Arrancas a 1 kilómetro de meta y la última rampa se te puede hacer eterna. El Naranco siempre es bastante engañoso cuando el viento pega de frente.
Hombre, esperemos que alguien se decida pues en la Manzaneda, en la próxima subida. Y ya se está quedando gente, ¿eh? Sí, sí, no, es que Rubén está subiendo rápido, y estas herraduras, pues lo que comentabas del viento, el viento cambia, y cuando te entra de cara pues es más fácil mantener esa rueda, pero cuando sales de una herradura y te encuentras con el viento favorable, mira, por detrás ves que empiezan a sufrir. Estamos en la zona más espectacular, Jesús, de la subida a la Rebollada. Sí, esa es la zona más dura, ahí donde están las herraduras, las curvas, y luego la parte final es bastante más suave, ¿no? Es más tendido y ya se rueda a un ritmo más fuerte, ¿no? De todas formas, el equipo este del Caja Rural es un equipo pues que a mí no había seguido mucho su trayectoria, y estuve en la Vuelta a Castilla y León la semana pasada y me quedé gratamente sorprendido, porque es un equipo que acaba de nacer, lleva una infraestructura pues como un equipo profesional de un buen nivel, y se ve que van por buen camino, que están haciendo las cosas bien y que tienen aspiraciones a pegar un salto importante dentro del ciclismo profesional. Vamos a hacer en breve una pausa para la publicidad. Samuel Barredo, ¿estamos en el momento crucial aquí? ¿Se puede producir algún salto o hablamos? Eso lo comentamos después. Después de la publicidad volvemos en unos instantes. Recuerden, la carrera situada ya en el Alto del Padrún, exactamente a 20 kilómetros de la línea de llegada. Pues ahí está el grupo cabecero. Recuerden, prácticamente una treintena de corredores ascendiendo ya las últimas rampas del Alto del Padrún, cuya cima está a 20 kilómetros de la línea de meta, y ahí tienen la última diferencia que han tomado nuestros compañeros. Atacan casi 4 minutos. Y en la montaña. Con el Euskaltel tenemos a Nacho Mateos ahí ya esperando la persecución, cuando vemos otra vez que es el Café de Colombia. No, el compañero de... No, es el compañero de Slowle, efectivamente es el compañero de Santi Pérez. Montaña nada, este va para adelante. No, pero está la montaña y es el alto, el puntuable. Sí, pero queda un poco todavía. Tienen que todavía pasar la fuente. Ya pasaron la fuente, están en el alto. Sí, están en el alto. Sí, claro, sí. Ahí está la fuente, mira. Acaba de coronar el corredor del Lowle. Pero ahora es subir y prácticamente una bajada y este baja rápida. Bien, ¿eh? Sí, por eso. Está muy loco. Y se presentan. Sí. Si está muy loco, que tenga cuidado, que igual se cae en la primera curva. No, ya verás. Aquí está el paso por el premio de la montaña. Como decía, una bajada rápida, y se presentan en la Manzaneda, que será el primero de los puntos claves para ver quién asume esa responsabilidad de entre los fugados, pues tratar de romper la carrera en este momento, ¿no? Y hago un repaso rápido a los corredores que forman la escapada. Del Euskaltel, un corredor, Jorge Azanza. 3 corredores del Futón, Serveto, Pedro Merino, David Gutiérrez Palacios y Marco Conti. 2 corredores de la Andalucía Cajasur, José Ángel Gómez Marchante y Jesús Rosendo. 3 del Xacobeo, Gustavo Domínguez, David García y Marcos García. 1 del Orbea, Adrián Sáez. Hay un hombre, y es asturiano, del Burgos en 2016, Andrés Antuña. 4 corredores del Café de Colombia, Fabio Duarte, Luis Felipe Laverde, Dalivier Ospina y Óscar Álvarez. 3 del Caja Rural, José Herrada, Rubén Reich y Egoitz García. 3 del Louletano, Santi Pérez, el asturiano, Celestino Piño y Bruno Pinto. 2 del Cofidis, Michel Buffat y Remy Cousin. 2 del Palmeiras Resort Prio, Alejandro Márquez y André Cardoso. Y 3 corredores del Miche, con el polaco Niemiek, el italiano Baliani y el italiano Muto. Esos son los nombres que anotábamos en esta escapada, que se montó en el kilómetro 60 de carrera y que marcha ahora por delante con un corredor en avanzadilla, ahora a punto de ser cazado otra vez, ya descendiendo las rampas del Padrún, por lo que es el Padrún exactamente, ya hacia Olloniego. Uno de los que no hablábamos antes, bueno, que no hemos comentado casi nada de los que van en la fuga, es Marchante, ¿no? Esperemos que el escalador que demostró que es estos últimos años, pues recupere ese golpe de pedal y pueda hacer hoy algo en esta subida en Laranco, ¿no? Es un corredor que está sufriendo mucho por unos problemas intestinales que tiene, que le hacen pues perder bastante sangre, bastantes hemorragias y bueno, debilitarle mucho, ¿no? Y bajando estas rampas del Padrún y las curvas en Paella, Jesús, siempre me viene a la memoria, y te lo digo porque tú lo viviste desde el coche,
la Vuelta a Asturias, creo que del 89, con Américo Silva, el corredor portugués del Clas Cajastur, como líder, y con un tal Gerjan Tenis bajando para quitarle. Se cayó. Y se cayó, efectivamente. Recuerdo aquellas imágenes del PDM. Y a gatas por la carretera. A gatas por la carretera para recuperar la bici en un día infernal. Sí, la verdad que estas carreteras ahora tienen un asfalto mejor y no hay el polvillo del carbón que había por la zona minera y demás, y hace que sea más limpio el asfalto, ¿no? Pero que cuando llovía, ya cuando corríamos en juveniles, en amateur, claro, esto hace ya muchos años, ¿no? E incluso en años posteriores, estos que tú te refieres, en la época de profesionales, era un terreno súper peligroso, ¿no? Con el agua deslizaba, que era una cosa mala, ¿no? Bajan rápido, van muy rápido. Hemos visto Ahí cómo la moto cómo estaba estorbando un poco y le pegaba una voz un ciclista, y la verdad que van muy rápido por abajo. Bueno, pues ahí está pasando a nuestra Moto 1 todo el grupo cabecero. Ahí va Andrés. Cerrando Andrés Antuña, en efecto, el corredor asturiano. Ya están abajo, ¿no? Los dos asturianos, Santi Pérez y Andrés Antuña, forman parte de esta escapada que está entrando ya en las calles en Hoyoniego, para afrontar ya de inmediato la subida a la Manzaneda y ese trofeo Marino Lejarreta que se concede al paso por el Alto. El grupo cabecero, decíamos, la última referencia era de 3:55. Esperamos la comunicación con nuestra unidad móvil motorizada, con nuestro compañero Nacho Mateos, a ver si nos puede dar algún dato más del retraso que acumula el pelotón, un pelotón del que tiraba el Euskaltel Euskadi. Aquí delante veo que son los mismos protagonistas, los equipos que llevan mayor representación, los que están llevando el peso de la escapada. Vamos a ver si tenemos esa conexión. Nacho Mateos, adelante. Pues ya tenemos en referencias. El primero en coordenar ha sido el corredor de compañero de Santi Pérez, Pedro Soerio, a 2:20, y encabezando el grupo a 2:20 el corredor que se había quedado descolgado, David Rodríguez del Jacobeo Galicia. A continuación a 3:15 Rubén Rey, y el grupo comandado por el Euskaltel Euskadi a 3:55. Ojo que me he quedado con una cosita. Fortunato Baliani, ya vencedor en las rampas de Aranco, se le ve con muchas ganas. Ha estado toda la ascensión ahí arriba y ha pasado en cuarto lugar, coronando de Alto del Padrón. Ojo que el italiano parece que está con muchas ganas. Bueno, pues ese es un buen dato también de cómo viene de la predisposición de los corredores en esta escapada. Yo creo que vamos a ver algo ya ahora en la Manzaneda, ¿no? Están ya pues, prácticamente 2 kilómetros, ¿no? De empezar a subir la Manzaneda. Igual nada. Y abajo ya. Y aquí va a haber corredores ya que van a probar fortuna y van a tratar de seleccionar aún más si cabe este primer grupo, ¿no? Ahora aquí se va, como dice Jesús, la paja afuera. Ahora yo creo que la gente va a caer por su propio peso. Los que llevan piernas van a ir para adelante y se va a cortar. Samuel, ahora que primera rampa es muy dura. Ahora que vemos esta imagen, son de estas cosas que al menos aficionado o al ciclismo hay que explicarle por qué el corredor del Euskaltel está ahí atrás. Obviamente se le mandó rezagar a un compañero para acompañar en las tareas de neutralizar, y lógicamente él no va a estar participando de lo que es el ritmo de esta fuga, ¿no? No, hombre, cuando vas con representación por parte doble, pues intentas dejar al más fuerte, al más veterano, el que más saber hacer tiene, el que tiene más oficio. En este caso es mi compañero Jorge Azanza, que lleva ya 5 años en profesionales, y dejan para que tire atrás, para que trabaje atrás al joven, que en este caso es Gorka Izaguirre, ¿no? Ahora yo creo que van a empezar, yo creo que a atacarse. Abren gas ya, abren gas. Es lo que toca. Es Baliani, pienso, No, Caja Rural todavía. Sigue Caja Rural en cabeza. Son los que llevan el peso de la fuga ahora mismo. Yo creo que ya hay algún Jacobeo por ahí colocado también. Están los colombianos. Es Rubén Rey el que está trabajando ahora. No, creo que Rubén Rey venía quedado, según me habían dicho. ¿Era Rubén Rey o era Goy García? Estamos con esta curva a la izquierda, y ahora ya es cuando empiezan ya cada uno, el que más fuerza tenga. Ahí está, porque ya. estamos en las rampas más duras del Alto de la Manzaneda. Aquí cada uno va a su sitio ya. Aquí la carretera, como se suele decir, te pone en tu lugar. Porque esto es durísimo. La Manzaneda tiene este tramo aquí, el 14%, como vemos ahí, esa recta que parece interminable, que se agarra y que parece que se están tirando del maillot hacia atrás. Y vemos que la gente va, como decimos en el argot ciclista, tostada. Porque con el calor y la velocidad que llevan, pues... Y hemos visto a Goiz García, que es el primero que se abre, porque es el que había, aquí le tenemos. El que más había tirado. El que más había trabajado, ¿no? Desde que disponemos de imágenes de la carrera, es al que hemos visto siempre en primer lugar. Bueno, pues es José Herrada, precisamente, el compañero
el que toma el relevo ahí adelante y para acelerar la marcha, porque estamos en las rampas más duras del Alto de la Manzaneda. Y Baliani que... Herrada ya y Baliani. acaba de... Y Santi detrás, ¿no? Parece. No lo sé. Y Baliani... Pero Herrada acaba de quemar su cartucho, me parece. Sí. Yo creo que es un Fortun también el que está metido ahí. Sí, el que ha atacado es un fotón. Un Miche y un No, es un Fotón. Miche, yo creo, Es un Miche, es Baliani, yo creo, por la forma de ir en bici, parece Baliani. Sí. ¿Y el otro? El otro es un colombiano, que es la verde. No es Santi, no es Santi. Bueno, pues ahí están los primeros Están subiendo escarceos. rápido ahora, Sí. Están acelerando de verdad. En la subida al Alto de la Manzaneda. Poquito público en esa zona donde estábamos habituados a ver Aire de gran culo. cantidad de gente. Aire de culo, sobre creo. todo en estas rampas más duras de la subida Y hay al Alto hueco de ya, la hay Manzaneda hueco, y se ya. empieza a abrir el primer hueco en efecto y se empieza incluso a reducir el Reaccionan grupo. por detrás, pero pues, ahora van a entrar, están en esta parte dura y después llegan a la zona en la que los que realmente tienen fuerza en el falso llano es donde te abren el hueco, ¿no? Y donde pueden estos tres corredores todavía hacer más daño si cabe. Bueno, pues ahí está la cabeza de carrera que intentan irse tres hombres. Sí, sería interesante ver ahora imágenes de quiénes son exactamente los tres que van ahí, ¿no? Porque estamos haciendo un poco especulaciones con quiénes creo pueden que ser. ahora los vamos a ver porque Sí, Baliani. se incorporan. Sí, Baliani era Estamos hablando de Baliani, de Fortunato Baliani. Ganador en 2006, ese es el que lleva el ritmo de ese intento de fuga por parte de esos tres hombres. El que viene Ahora por llega atrás es Santi. Que les coge y parece que va a seguir dando que un no poco se de precipite. impulso. Que no se precipite, que la carrera yo creo que no se gana aquí. La carrera está en los últimos 300 metros hoy. Con esta aire de cara que pega, el que lleve piernas y tenga un poquito de cabeza se puede llevar el gato al agua. Es la verde. Y Baliani otra vez, está con ganas. Baliani que no quiere llegar con este grupo a las calles de Oviedo para empezar a subir el Vamos a darle el mérito, vamos a ver si anda por ahí Nacho Mateos. Apuntaba el nombre de Fortunato Baliani con las ganas con las que venía. Y yo no sé si está por ahí Nacho Mateos, que nos pueda contar algo más desde la carrera. Pues estamos todavía dando caza al grupo de rezagados, bueno, del pelotón que se han quedado atrás, pero estoy escuchando y lo he dicho, se veía con muchas ganas al vencedor en 2006 en el Alto de Naranco y ahí lo estáis viendo, me parece que está tirando muy fuerte y ha estado siempre arriba en el padrón en las primeras posiciones y ahora mismo lo está haciendo también en la Manzaneda. Como decía Samu, yo creo que con demasiadas ganas, porque puede pagar en el Naranco lo que está haciendo ahora. Vamos a tener colombiano. Victoria asturiana hoy. Ojalá. Pues ojalá sea así, porque hay que remontarse y vamos a ver si a la victoria de Chechu, en efecto, en el... O de Coque, no, Chechu. No, Chechu. Son las dos de Chechu. Otra vez Baliani. Muy bien va, o está tirando demasiadas balas al aire. Le da un poco el viento de culo, el viento sur y se anima solo. Es que eso es lo que pasa. Ojo con los colombianos. De cara. Yo creo que vamos a tener victoria asturiana hoy. Santi lo conoce, se ve bien, se ha estado preparando muy bien para esta carrera, sabe que puede brillar en casa. Tiene Santi que ha llegado en buen estado, un estado óptimo. Hay un colombiano por el córner. Esto está. Pero me da pie lo que comentabais de recordar las victorias asturianas. Han sido 4 en esta subida al Naranco, 2 de ellas de Chechu Rubiera. La primera fue de Ulpiano Menéndez en la primera edición en el 41. En el 94 ganó Coque Uría. Y en el 98 y en el 2000 fueron las victorias de Chechu Rubiera. Ya decíamos antes al principio de la retransmisión ¿Y quién tira atrás ahora? Que tengo la sensación de que estos colombianos nos van a hacer disfrutar en esta Vuelta a Asturias y lo están demostrando, ¿no? Uro muy atento siempre a los movimientos de Baliani y ahora probando suerte en un terreno que ya es más favorable a ellos, porque estaba en esta zona de la Manzaneda, perdón, la pendiente ya es más baja y ellos ya pueden hacer camino, ¿no? No, pues Baliani es el que sigue tirando. Sí. Este va hoy como un avión. Sí, pero el grupo ya se ha reducido 3, 6, 9, 10, 11, 11 corredores, más el colombiano por delante. Ese es el grupo cabecero y donde se supone, ahora sí que hay que empezar a mojarse, si esta fuga llega yo ya, o de aquí yo ya sale tengo el el vencedor. favorito ya. Yo ya he dicho, yo el de casa, yo barro para casa, Santi. Santi Pérez es la apuesta de Samuel Sánchez, Carlos. Y un colombiano, la verde. Viene pegado a los... Se va este para adelante, ¿eh? Este se va. Atrás yo creo que van a parar un poco y es que este se va. Yo pienso que hay que tener en cuenta a David García, que es un corredor de mucha valía, que estaba en la escapada y que yo pienso que puede ser uno de los candidatos.
En efecto, el Xacobeo también que viene con todas las ganas para llevarse tanto esta subida al Naranco como la Vuelta Ciclista Asturias que comienza mañana. La primera etapa entre Oviedo y Llanes. Recuerden, el próximo domingo estaremos de regreso en Oviedo. Después, por cierto, de un final de vuelta un poco atípico. Es la etapa más larga. Bien, pues ahí está otra vez, en efecto. Estamos en las últimas rampas de la Manzaneda. Pone cabezón, ¿eh? Pues gracias a él. Pueden trincar al colombiano, sí. Pero ya queda mucha bajada hasta Oviedo, que ahí también el colombiano se ve de poco peso y que estará un poco mermado, ¿no? Mira, el problema es el viento de cara aquí al final. La verdad va a marcar mucho la carrera. Estamos viendo una subida a la Manzaneda como hace pocos años, ¿no? El año pasado veíamos a Sicar haciendo la subida en solitario y por detrás un pelotón pues acelerando cada vez más, y estamos viendo ahora una subida a la Manzaneda como las que podíamos correr Samuel y yo cuando éramos juveniles o aficionados, ¿no? A palo. Ahí va, mira. Pues ahí está en efecto los demarrajes continuos, los intentos de dejar atrás a los compañeros de fuga, de nuevo Baliani. Sí. Ahí está José Ángel Gómez Marchante, es el que ven en cuarta posición, el corredor de la Andalucía Cajasur, otra de las opciones. Y Merino también, del Foto de las bazas importantes y de los candidatos al triunfo. La verdad es que hay un ramillete ahí de candidatos a la victoria. Los 8 o 9 nombres que comentábamos de la fuga pues están todos lógicamente ahí todavía, porque eran los gregarios, ¿no? Sus compañeros los que llevaban el peso de la fuga, y bueno, pues ahora son ellos los que se tienen que jugar un poco el tipo, pero quedaron 9 o 10 corredores y los colombianos siguen siendo mayoría, ¿no? Estaban escaqueándose un poco, de hecho, son un poco más antes vemos, y ahora pues... A 2 estamos viendo las primeras posiciones, a la verde, y creo que el otro puede ser Fabio Duarte. Decíamos que estaba también incrustado en esa No, fuga. Yo creo que Duarte no está, yo creo que es Ospina, ¿eh? Otra vez. Esto no se puede quedar quietos. Cierra el agujero, y luego ataca. Sí, pero no voy a hacer mira, que se vaya el compañero. Y se va porque por detrás se miran. No, pero ahora Sigue. Ahora el que no puede es Baliani, es Santi Pérez, en efecto, el que intentaba darle continuidad a esos saltos para que no se vaya al corredor colombiano. Pero es que esta es una zona complicada, como decíamos antes, en las que el que realmente tiene fuerza es donde se puede abrir el hueco, ¿no? Al que no veo yo es al David García por ahí, que yo estaba un poco apostando por él, pero no se le ve ahí. No hay ni un Xacobeo. O va por ahí escondido, no, sí, parece que está por ahí. Hay uno por ahora, detrás, sí, vemos ahí a la cola de este grupo, que insisto es de 3, 6, 9, 12 corredores, los que, pues me atrevería a decir que tiene que estar entre ellos el vencedor de esta 44 edición de la subida al Naranco. Ahora estamos siguiendo aquí en TPA. Atrás, ahí va estudiando Sicar ahora atrás. Sí, ahora puede ser un momento peligroso, ¿no? Para los fugados. Alguno que arranque ahora veíamos cómo se abrían, sí que puede hacer ese hueco y crear esas dudas, ¿no? Porque vemos que los colombianos están... Niemek, sí. Creo que es Niemek. No, yo creo que es Muto, ¿eh? Yo creo que es Muto. Yo creo que Niemek no llegaba a ir en este grupo. Ahí estamos es lo que decía, ¿no? Los colombianos empiezan a mirar, todos se miran. Veíamos ya aparecer a Santi, veíamos aparecer en muchas ocasiones a Baliani. Y ya llega un momento que... Están en la zona del Caldero. Todavía no ha empezado a bajar a esa zona. Pero de cualquier modo, si la distancia no es muy grande, quedan las calles de Oviedo y queda dureza por delante, para que la distancia no sea definitiva. Pero cuando se te van aquí es complicado ya después recuperar, ¿eh? Los colombianos se te ponen a una velocidad muy alta y son capaces de mantener esa velocidad durante mucho tiempo, ¿no? Están acostumbrados a subidas muy largas, de mucha duración, y bueno, son como la historia ahí está. Vamos a ver si sigue en conexión nuestro compañero Nacho Mateos, nos da la situación de carrera, y sería interesante recoger una diferencia ya respecto al pelotón para saber si el paso y la bajada ya hacia el San Lázaro deja a estos hombres solo con las opciones de triunfo. Ataca Santi. Pues hace apenas 5 minutos y la pizarra marcaba una diferencia de 3.41. Iba Román Sicar tirando del pelotón, el corredor de los Calteros, el compañero de Samuel Sánchez. Y ahora estamos justo detrás de los dos escapados que están abriendo pues una distancia, calculo que unos 15-20 segundos, el corredor del Michel Pascal Muto y también Luis Felipe Laverde, el corredor del Café de Colombia. Parece que van tomando una ligera ventaja con respecto al grupo perseguidor, el que recordemos que tiene el hombre, y tenéis razón, parece que se ha deshinchado un poquitito el corredor, el italiano, vencedor en 2000.
Que se ha desinflado y aumenta la distancia con los dos corredores con respecto al número perseguidor. 12-15 segundos, calcula. Gracias, Nacho, porque la situación en carrera por delante. Y ahora Marchante que no quiere que se paren porque sabe Dore que uno de los que yo decía antes, Luis Felipe Laverde, va por delante con Muto y puede ser una situación peligrosa. Por detrás veíamos que reaccionaba Santi Pérez, pero otro de los colombianos pegadito a la rueda, Ospina, que no dejaba que Santi se marchara, ¿no? De cualquier modo, escuchábamos la última referencia que nos daba respecto al grupo donde seguía tirando Euskaltel por reducir el tiempo de escapada. 3:41 yo creo que damos por descartado lo que hay detrás. Veíamos el coche neutro también por detrás de este equipo, de este grupo de 12 corredores, de los que se han salido Luis Felipe Laverde y Pasquale Muto. Ahí están los dos protagonistas. De un momento a otro, comenzando a bajar hacia arriba, las calles de Oviedo. Laverde que lo intentó ya 2 veces, ¿no? En la subida a la Manzaneda, cuando lo cogían remachaba al compañero Espino y otra vez que probó fortuna y bueno, veremos a ver, pero aire de cara, con 53, ¿eh? Sí, pero mucho aire de cara, sí. Y la imagen fue la anterior, la crucial posiblemente en el desarrollo de la carrera, ¿no? El parón del grupo perseguidor, que hubo un momento en que nadie quería asumir la caza y bueno, parece ser que estos dos corredores se lo están tomando muy a pecho y si el grupo no reacciona rápidamente, que parece que saltó de nuevo Santi Pérez o algún otro corredor y bueno, esto puede reanimar un poco el grupo. 10 segundos sobre ese corredor intermedio, 15 segundos sobre los dos que van detrás y 17 los que mantiene el grupo cabecero ahora sobre el resto de fugados. Ahora sí que puede ser yo creo que van a empezar a subir 5 corredores. 5 corredores, sí. Los que veíamos ahí. 2, el que vienen por detrás intercalado y los otros 2, ¿no? Sí. Y por detrás sí que ya empiezan las dudas porque va a ser complicado que se organicen para poder intentar neutralizar, ¿no? Pues ya lo ven, Luis Felipe Laverde, el corredor colombiano del Café de Colombia, en cabeza junto a Pasquale Muto, el italiano del Miche, a punto de alcanzar ya las calles de Oviedo. Estamos a punto de llegar a San Lázaro. Descendiendo, hemos dejado atrás el paso por la Manzaneda, la distancia ya con el pelotón, el grupo más numeroso del que tiraba Euskaltel. Sí. Era de 3:41. Están a unos 10 segundos el grupo perseguidor de estos hombres hasta completar los 12 que ahora mismo marchan en fuga y de los que esperemos o creemos que puede salir el vencedor de esta 44 edición de la subida al Naranco. En ese grupo va el asturiano Santi Pérez, un Santi Pérez muy activo y para el que pronostica lo mejor Samuel Sánchez. Vamos a ver si se produce la victoria del asturiano. Yo creo que Santi era uno de los que, como decía Jesús, pues estoy de acuerdo con él por una vez, venía por detrás, ¿eh? Y sin que sirva de precedente. A ver ahora en el repecho que van a subir a Muñoz de Graín, a ver las diferencias, si tenemos una imagen desde el helicóptero y si los de atrás vienen cerca, pues seguramente les cogerán. Vamos a ver porque ya están en las calles de Oviedo. Estos dos no tienen ningún tipo de duda, se entienden bien y están dispuestos ya a echar el resto y a sacrificarse, ¿no? A jugarse la carrera entre ellos. Yo creo que han abierto más hueco todavía. No, yo creo que ya pasó el grupo, ¿eh? En ese descenso. No, el grupo ya tuvo que pasar, ¿eh? Si no, ya estaríamos. No, ahí están por delante, ahí los vemos. A la izquierda, prácticamente ahora en el centro de la imagen, a los dos fugados. Están arriba. A Muto y Laverde. Pues se pararon por detrás entonces, porque. Y la presencia del colombiano es la que nos da que puede ser el que haga la fiesta asturiana. Uy, no tiene mucha. El colombiano se está haciendo remolón, creo que los están viendo llegar. Claro, están encima. Están encima. La deceleración, el parón ahora en el grupo, en el dúo cabecero. La pancarta de los 5. Ahí les van a entrar ahora, mira. Ahí están entrando, es Santi Pérez el que entra. Tenía razón, Jesús, hombre. Vamos a tener victoria asturiana hoy. Como casi siempre, juvenil, como casi siempre. Ya está. Un Santi Pérez decía que viene en una condición óptima porque tanto en Llodio como en La Rioja ha estado con los de adelante. Fue 15º en Llodio, 16º en La Rioja. El corredor Moscón, que vamos a ver si vuelve hoy por sus fueros. Está en este trío cabecero. Santi, ¿eh? La verdad es que es un ciclista que lleva unos años pasando grandes penurias, como yo digo, ¿no? Con todo el hándicap que se le vino encima y que estos está luchando por atrás, Jesús, por poder
Otro colombiano, seguir ¿no? compitiendo, ¿no? En equipos de un bajo nivel como son estos equipos de Portugal, y la verdad que bueno, pues se merecen un triunfo, ¿no? Están ahí en esa distancia que yo creo que les van a coger. yo creo que era otro colombiano Sí, y y un Palmeiras. y un Palmeiras, sí. Puede ser Cardoso. Había dos Palmeiras en la fuga, Alejandro Marqués y André Cardoso. Y los otros colombianos que estaban en esa escapada eran Daliviero Espina y Óscar Álvarez. Pero de momento el trío cabecero con uno de los asturianos en esta subida al Naranco. Se trata de Santi Pérez, al que queremos ver adelante. Junto a él está tirando del grupo ahora el colombiano Luis Felipe Laverde. Cerrando el grupo ahora toma el relevo Santi Pérez. Cerrando el grupo es Pasquale Muto, el italiano del Miche. Ahí están a Pero punto a de Santi llegar al giro. le está pudiendo el corazón, yo creo. Está Sí, pero cogiendo bueno, mucha yo responsabilidad. creo que está haciendo. Igual tiene piernas, Está hay que tener sí, fe. sí. No, para pero hacer lo que hizo. hay que tener cabeza también. Para arrancar donde arrancó, que es en el repecho de. No sé cómo se llama, una vez que se corona la Manzaneda. El Calello. El Calello. Para arrancar donde arrancó y trincar a estos dos al ritmo al que iban, tenía que tener muchas Crono piernas. J. Bueno, pues ya está el crono en marcha. En efecto, hemos dejado atrás el puente de Argañosa, donde se toman tiempos para la ascensión definitiva a la cima del Naranco. Mira, Está donde. Andresina Antuña, dos asturianos en liza. Bueno, Ahí pues va. el otro asturiano es el que vaya adelante 5 kilómetros para la línea de meta. Oye, he dicho que Aprovecho para recordar que el récord de la subida, Iván Mayo, 12.25, ¿no? 12.07, Iván Mayo en 12.07. 2004. 12.35 ese yo ese año. Bueno, Hice pues cuarto también. ahí está el quinteto cabecero. Luis Felipe Laverde ahora cerrando el grupo. Ahí le ven Andrés Antuña también. Cardoso. Es Cardoso Hombre, yo el tengo que forma y completa el quinteto. Vamos a ver si entre estos 5 hombres está el vencedor final de la subida al Naranco. Jesús. Muy bien, Andrés. Tienes a dos corredores ahí, en ese primer grupo. Y a otro que sponsorizo, al Cardoso este. Aquí hay Tira, intereses por todos ya, lados. barriendo para casa ya. Ahora la tramo un poquito favorable. Yo creo que Antuña está corriendo inteligente, ¿no? Tiene que dejarse llevar, dejar hacer al resto. Sí, sí. En teoría es, la rueda. Es el juvenil de los que van ahí, y ojo que nos puede dar la sorpresa aquí arriba en el Naranco, porque es un corredor muy rápido, con victorias muy importantes en el campo de amateur con este tipo de llegadas. Estos se van mirando uno a otro, mirando para atrás. Pues fíjate que me habían comentado que venían de los corredores dos asturianos del Burgos, Raúl Santamarta también en un buen estado. El otro día en el Morredero estuvo 12, el 12 en la general de Castilla y León. El 12 en la general déjame Ganada empezar por el por Morredero Cortado. y luego acabo. Pero en efecto, como dice Carlos Barredo, el 12 en la general de Castilla y León y el séptimo creo que fue en el Alto del Morredero. Ya saben, con la victoria de Igor Antón y de un tal Contador en segunda posición. Pero Fugas. sin embargo, y Andrés Antuña está demostrando que también está en un magnífico estado de forma, y ahí está, junto a Santi Pérez, los dos asturianos en el quinteto cabecero, ascendiendo ya a la cima del Monte Naranco. Estamos en el desenlace de esta 44 edición de la Clásica Ovetense. Más emoción imposible porque se pudiera dar una victoria asturiana. Pues ahí vemos a Santi Santi siempre. está tirando, sabe que tiene una oportunidad y que no la puede dejar escapar. O sea, Está no muy se bien. escaquea nada. Ojo con el portugués, que tiene muy buena pedalada también. Parece Se le que tiene buena pedalada, Se le sí. veía muy ágil. cuando yo lo sponsorizo es porque tiene clase. Cada uno con su tema. Di la marca, Jesús, di la marca. No, ¿Qué marca no. de gafas lleva? Sálice, hombre. Ahí está precisamente Cardoso, este es Andrés Antuña. Aquí está Pasquale Muto. Por delante Luis Felipe Laverde y más adelante en la punta de lanza de este quinteto Tira el Santi bote, Pérez. Antuña, bebe y tíralo ya. Va un poco clavado, se debe. Andrés Antuña ya No, aparece. siempre es un corredor que abusa de desarrollo, Desarrollo, que para lo pequeño que es tiene mucha fuerza y Estos están y sube con en bastante Lobato. desarrollo. Sí, ahí está el grupo Estos abajo, perseguidor. bueno, pues que no se duerman, atrás van rápido, Sí, pero yo creo que no hay tampoco. No los tienen muy lejos, No sacan ni 15 segundos. Pues Antuña es un corredor que debutó en el campo profesional con el equipo Relax en la Vuelta a Burgos y bueno, pues era un ciclista muy joven y la verdad que hizo una gran vuelta, ¿no? Para ser su primera competición en el campo profesional. La verdad que luego Ahí va pues, Cardoso, ahí va Cardoso que acelera la marcha, a su rueda Santi Pérez, le sigue Muto. Laverde que observa pues cómo van sus compañeros de fuga, le pasa el bidón de líquido
El italiano Muto cerrando el Santi grupo. Andrés está- Antuña, que es el Santi que está parece un poco nervioso, más justito, Sí. ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que al revés. Es el que más inteligente está corriendo de los 5 y puede ser el primero en que pruebe arrancar, ¿no? En cuanto, si es que se están acercando mucho por detrás, en cuanto entren en la zona de San Miguel del Lillo, pues seguro que va a intentar probar. De cualquier modo, no deberán descuidarse demasiado, lo conocéis perfectamente, conocemos esta subida. Santi por eso yo creo que está pues un poquito cabezón, ¿no? Sabe que aquí son 5 corredores, que la victoria, pues hombre, él puede un poco manejar a su antojo la carrera, pero sabe que si entran por detrás Baliani y compañía, pues se le va a poner muy difícil. Es lógico que él los esté animando. 30 segundos Mira, es mucho, estos están abajo. Bueno, Sí, pues ahí están 30 segundos, Yo- la Yo creo referencia es que menos, nos pasan. ¿no? Yo creo que es menos. Yo creo que es seguro. menos también, ¿eh? Da la sensación de que puede ser menos, sí, en torno a los 20 segundos. De cualquier modo, se habrá tomado un poquito más atrás. Y va Muto. Muto. Y Santi va a salir. No, Santi no sale. Santi mira para atrás, el portugués. Bueno, pues ahí va Muto, el italiano, que es el que asume la primera responsabilidad de envergadura para irse hacia el triunfo final. Cuando gire. Le en Santa responde María. Cardoso. Cuando gira a la derecha y vea la rampa que hay y el viento. Se va a quedar muto. Muto, Sí, porque mutísimo. Bueno, ahora gira, esperemos- ahora gira izquierda, viento de culo. Sí, Le va a esperemos dar el viento de que, culo hasta el cruce. esperemos que le Atrás pegue se van a parar, y puedan ahora. entrar los otros 4. Atrás se paran. Sí. En la subida prácticamente da de culo todo la subida, el No, de aire. cara. No, da cara en la parte final, que el viento. A falta de 2, yo cuando Pienso- subía en coche es nada de pegaba de sur, cara. sí. Es la Pienso pancarta. pienso que pueden tener tomada la distancia perfectamente, dejándole hacer por lo que decís ahora en el giro que Sí, se va a sí, yo producir creo en que- San Miguel de Lillo. Mira, veremos. Yo creo que ahora en San Miguel de Lillo va a ser Antuña el que prueba a acelerar el ritmo si no lo hace antes. Mira, ahí está. Pienso. ¿Cómo se aprovecha se tira de la moto, todo moto, lo que pilla. En efecto, este es el mejor ejemplo de que el viento pega de Atacaron cara. atrás, ¿eh? Alguien Sí, sí. atacó Ha atrás. buscado el rebufo de la moto Pascuale Muto inmediatamente. Es el portugués otra vez, ¿eh? La protección Es de la Cardoso. moto. Es Cuando Cardoso. por detrás es Cardoso, sí, es Cardoso el que toma unos metros. Ojo Hay que hacer patria Cardoso- ahí. ojo Hay que ayudarse entre los Cardoso- asturianos, hombre. Que Cardoso sí coge unos metros va a ser difícil, ¿eh? Le veíamos que tenía muy buena Sí, pedalada. pero no. No termina de abrir. Ahora veremos cómo se queda el italiano ahora con se encuentre con esa rampa. Pues ahí está, en el giro de San Miguel de Lillo, de Pascuale Muto. Se le van a echar encima ya los compañeros de fuga. Toma unos metros No está subiendo mal, ¿eh? y no lo pero hace bueno. mal, en efecto. Pascuale Muto por delante. Yo tengo la imagen aquí cuando batió Iván Mayo el récord de la subida, que me mandaron a atacar Mira, aquí. Portugués. mira cómo se echa el portugués encima ya. Y yo ataqué en plato aquí y nos pasó Iván Santi, Mayo a Santi. perdiguero, pero vamos. en Y pla- Santi. Ahí va Santi Pérez, en efecto, es el que Ay, ya Antuña. no quiere hacer más concesiones, no se permite queda, que el se le pobre. vayan Se demasiados queda, metros. Formidable, ¿eh? Oye, chapó. Esto no ha acabado todavía, pero de todas maneras chapó. No, porque yo creo que ha tomado esa responsabilidad ahora Mira, mismo en la Jesús, distancia el aire en idónea. cara. Mira el aire de cara. Y el portugués que no para, ¿eh? Ahí está Cardoso tomando el relevo ahora de Pascuale Muto. Se conocen, pero saben- viene Santi Pérez a punto de echarse encima de estos dos hombres. Va a ganar Santi. Cardoso y Santi se conocen, ¿no? Corren los dos en el pelotón luso, están acostumbrados a correr pues desde el principio de temporada juntos y saben cómo funciona cada uno y cómo se mueve cada uno, ¿no? Por eso el portugués ahora, pues sabedor de que Santi se está exprimiendo por detrás para echarse encima, pues intenta de poner un puntito más para hacérselo difícil, ¿no? La verdad que, bueno, pues Santi tiene la ventaja que es conocedor de la subida como, Ahí está. como ninguno, ¿no? La verde. Entonces, bueno, pues se le ve que está corriendo además con tranquilidad y está esperando el momento propicio, ¿no? Si comentabais antes que iba un poco cabezón, me agarro la expresión de Samuel hace unos instantes, yo creo que ahora está corriendo con cabeza. No ha dejado que se hayan ido demasiado tanto Cardoso como Muto y por lo menos ahora está guardando fuerzas para ese kilómetro. Tiene que dejarlos a esos tres. Ese Los tiene kilómetro que dejar que se peguen entre ellos. Y tiene que ir a rueda. A mí me sigue dando miedo el que ahí No, va Santi, ahí va Santi. No. Bueno, pues va el ataque ahora de Santi Pérez. No. Cardoso, que le conoce perfectamente, se pega a su A rueda, rueda. se engancha ahí. Ojo con el colombiano. Andrés A rueda. Cardoso, Santi detrás tiene que ir a Muto, rueda. detrás Velar, la verde. A rueda que pega mucho aire de cara, hombre. El colombiano, que era uno de los nombres que daba yo, Mira. está haciéndose ahí el Ya, reloj. ahí va, ¡Ay, ole. Antuña, Ojo, ole! ojo ahora. Ojo, Bueno, que pues se mira, algo que por se van a detrás, quedar Andrés mirando. Antuña, y ahí Ojo. tienen al otro asturiano de esta fuga de 5, tomando unos metros que pueden resultar Ojo, preciosos. No ojo, reacciona ojo. nadie atrás. No reacciona absolutamente nadie atrás. Ahora lo hace Cardoso, Ahora. que es el que parece con más fuerzas en este final de esta subida al Naranco. A su rueda se pega Muto.
Detrás Santi Pérez también se agarra como puede ahí a la rueda del italiano. A punto ya de dar caza se paran Andrés atrás otra Antuña. vez. Sí, se paran, pero porque tienen ya prácticamente encima a Andrés Esa zona Antuña. es muy dura, esa zona No, hace ahora daño. no. Después de bien, pasar la parrilla de Buenos Aires, vuelve otra vez a ponerse duro. Ahí se puede coger un Antuña poquito de aire. Curva echándole izquierda, curva muchísimo derecha valor, y para arriba. Ojo que se marcha, ojo que se marcha. Sí, atrás Ojo no. que se está marchando. Más No, cerquita, lo tienen controlado. Lo tienen controlado, pero es una distancia difícil, ¿eh? Cuando giren a la izquierda, como decía Samu, en los últimos. Es en el izquierda último aquí, kilómetro, derecha, pega viento, dejas parrilla Buenos Aires a la derecha y para arriba. Y vuelve a haber otra rampa dura. Sí, pero la parte final es muy dura en Sí, el es muy dura, es muy dura. y hace daño el esfuerzo este que acaba de realizar. No cabe duda que Ahí va otra vez el portugués, ¿no? Sí, es el portugués Cardoso el que está. Pero chapó, chapó. Ojo con el colombiano. Chapó que por no dio Andrés. un palo todavía. Sí, está claro. Chapó, o sea, chapó. Viene, venía de venir quedado y dijo, ¿cómo? Espera. Y coge y ataca. O sea, perfecto. Busca su oportunidad, factor sorpresa, corredor desconocido y muy bien. Lo que decíamos, ¿no? Fenomenal. Que los otros se podían quedar mirando y podía coger una ventaja que se hiciera presentarse solo aquí en la meta. Y ojo que todavía no se da por vencido, ¿eh? Tiene una distancia que, como decía yo antes. Pero lo tiene muy controlado. Ahí yo le doy la razón a Jesús. La última rampa aquí antes de entrar en meta es muy dura y con el aire de cara sí que lo tienen controlado. Tienen efectivamente la distancia perfectamente medida, tanto Cardoso, que es el que asume la caza y la responsabilidad de no permitir que se vaya demasiado, Andrés Antuña. A mí me sigue dando miedo el colombiano. Lleva toda la subida colocado en cuarta posición, es un corredor muy rápido, que va muy bien para arriba y si no le sueltan. Hombre, suponemos que hayan venido los que no conozcan la subida de Naranco, hayan venido a reconocer la subida, porque la clave va a estar ahora en cuanto pase la pancarta del último kilómetro, ¿no, Jesús? sí, la verdad es que es la zona más exigente de la subida de Naranco, ¿no? Estos últimos metros aquí son en llano, pero ahí hay unos 600 metros que tienen una dureza extrema. Y además te engañan las curvas porque parece que estás en la última y todavía te queda una. No lo tienen cogido, ¿eh? Está cogido, pero no lo tienen cogido. Ahora va a llegar como tengan la mínima duda, les llega Andrés y nos da la grandísima sorpresa. Lo tiene muy difícil, ¿eh? Ahí está la pancarta del último kilómetro. Vienen los momentos más duros de la ascensión, por lo que llevan en las piernas y lo que queda por delante. Es un corredor, pero Andrés es un Vamos a corredor ver, porque puede abrir más hueco. que en amateur, en este tipo de llegadas que conseguía muy buenos resultados y ahora estos se están mirando. Si es que Santi quieto. Lleva 8 segundos. Santi, tú quieto. Sí, pero mira que se está marchando, ¿eh? Sí, pero Santi, tú quieto. Vamos a ver si es que tienen la distancia perfectamente medida. Santi moralmente no puede arrancar a por él, no tiene que dejar que sea otro corredor, no va a ser el asturiano. Aquí está la clave. Ahora está la clave. Llega. Aquí está la clave. Ay, Ahora. Ribeiro. Acaba de arrancar Cardoso. Ahí está el portugués intentando pero se para otra acelerar vez. otra vez la marcha del grupo perseguidor. A su rueda siempre Pascual Muto. Pegadito a ellos Santi Pérez. Ahora es el colombiano el que intenta tomar una posición más delantera. Pega mucho viento. Con hombre. unos metros, 25 Venga, metros por Andrés. delante. Andrés Antuña. Hay que morirse. Estamos rozando la ocasión de ver una victoria asturiana en esta subida al Naranco y desde el 2000 que no se produce. La última fue de Chechu Rubiera. El único que ha repetido aquí en el Naranco, tampoco es que haya habido demasiadas. Aquí está la clave ahora, Jota. Curva izquierda, esta rampa es mortal. Una recta, otra curva Llega, derecha, Samu. izquierda y otra rampa dura. Llega. Esto se le va a hacer durísimo. Esta durísimo, zona es la más dura, muy sí, duro. que hace mucho daño, pero tiene piernas todavía, Sí, se le sí. ve con el Está mismo subiendo ritmo. muy regular, Andrés. Aquí Era ataqué lo yo el año pasado y el que lleva muy buena pierna puede escoger al corredor que va adelante. Para quien me lo pueda recordar o quiera recordar luego, No mires para atrás. me remonto a lo que decía al principio cuando decía que Andrés Antuña era el que más justito iba, lo digo yo. Sí, Aquí sí. me está dejando mal, Pero en mal lugar, cuando y decía tengo que Jesús, reconocerlo. mira, Ahí va tiene Andrés distancia, Antuña tiene con distancia. distancia suficiente, en efecto, para alcanzar el falso llano. Vamos a ver si el corredor asturiano puede mantener esta distancia porque Llega, es definitiva. llega. Puede ser definitiva, la victoria asturiana está muy cerca. Ya la Ahí tenemos, sigue Andrés Antuña Sí, con sí, los sí. ánimos de los aficionados, de los poquitos aficionados que se han subido aquí a la cima Llega. del Naranco. Sí, sí, Santi ya Pérez está. que no se mueve, Cardoso que puede pagar Esa es la los última esfuerzos curva. anteriores. Aquella curva que ven al fondo es la última donde tiene que echar el último esfuerzo. Vemos ahí precisamente el mayor grupo de aficionados agolpados para los últimos ánimos a Andrés Antuña, que puede lograr la victoria aquí en la subida al Naranco. Yo creo que esto tiene que ser además un espaldarazo para el ciclismo asturiano, ¿no? Para lo que veníamos comentando durante toda la retransmisión,
bueno, que un asturiano se vuelva a coronar en esta subida al Naranco. No mires para atrás, aprieta, ahí mete el plato, ya está. Venga. Ahí estamos. Ahí está en el falso llano Andrés Antuña. Vamos a ver la distancia con los corredores que le persiguen. Recuerden que son 4 hombres. ¡Ey! Ahí le va a llegar, no, vamos a ver qué le llega. Creo que Santi Santi Pérez. Pérez. Creo que es Santi Pérez, Sí, en efecto. Santi, creo sí. que es Santi el que le llega a la rueda de Andrés Antuña. Sí. Va a haber doblete asturiano en esta subida al Naranco, señores. Ahí está Andrés Antuña, No Santi le gana, Pérez. no le gana. Le va a Sí, atacar sí, por sí, detrás. Ahí llega Santi Pérez, victoria de Santi Pérez. Vamos a ver si Santi Pérez puede pasarle. Sí, Santi Pérez es el que va a ganar. Victoria de Santi Pérez en el Naranco. Segundo Andrés Antuña. No ha habido récord, estamos ya en los 14 minutos. Pero doblete asturiano en el Naranco. Jesús, Carlos, Samuel, mejor imposible. Mejor imposible, la verdad es que sí. Increíble. Pero bueno, Chapó por Andrés. Yo me quedo un poco contrariado, ¿no? La verdad que me hubiera gustado ver pues la victoria de Andrés Antuña, uno de los jóvenes asturianos con proyección, pero bueno, Santi lógicamente no defiende en el mismo maillot, hizo una carrera, como decía Samu, sensacional. En la última parte corriendo muy inteligente, sabiendo arrancar en el momento justo y bueno, pues consiguiendo una victoria que para Santi pues le da un respaldazo importante, ¿no? Bueno, hay que Santi tener Pérez. en cuenta que Santi era un corredor que lleva mucho tiempo sin poder Está optar claro, a un está triunfo y estaba con ganas del triunfo. Pues es una pena para Antuña porque la verdad que todo el mérito se lo merecía él, ¿no? Hizo toda la subida, aprovechó el momento justo, la indecisión de los hombres que iban por delante suya y la verdad es que ¿Habéis supo visto? mantener el tipo hasta la meta. ¿Habéis visto lo que ha hecho Santi al entrar? Para que lo aprendáis cuando se produzca algún triunfo asturiano. Mirad, echando un culín. Entró en la línea de meta Santi Pérez. ¿O no lo os habíais percatado? Lo vamos a ver ahora mejor. Ahí está, vaso en la mano izquierda, la botella arriba y ahí está. La victoria asturiana en la subida al Naranco. En cuanto tengamos preparado protagonistas, Sergio Fuente andará por la línea de meta. Ya vemos también ahí al fondo a Nacho Mateos. Bueno, pues qué ascensión hemos visto, emocionante. Yo creo que el final de carrera más emocionante de los últimos años. Emocionante y bueno, ahora pues pensando los dos asturianos, ¿no? Salieron creo que 5 y primero y segundo. Oye, ya gané ya la primera etapa, ¿eh? Sí, ya ha ganado Samuel. Ha ganado el mío. Primer pronóstico en efecto para Samuel Sánchez. Apostaba, lo hizo ya desde un buen puñado de kilómetros por Santi Pérez. Y la victoria del corredor moscón, del que nos alegramos infinito después de la odisea que pasó a raíz del año 2004, en que tuvo el segundo puesto en la Vuelta a España. Sí, la verdad es que bueno, pues se merecía Santi un triunfo. La verdad es que lleva unos años que bueno, pues todo fueron hándicaps y el no prohibir, el no dejarle participar en varias carreras. El último año en el equipo Relax corrió la Vuelta a España, pero ya en extremis, sin tenerlo seguro la participación hasta prácticamente 2 días antes de comenzar la vuelta. Y bueno, la verdad que es un corredor que bueno, pues ya se merecía el conseguir un triunfo. A ver si esto le da un impulso para poder seguir dentro del campo profesional en un nivel de alto nivel. Esto sí que subieron rápido, Jesús, ¿no? Porque mira, 2:47 van, esto sí que subieron rápido en Naranco. Bueno, pues sí, la verdad es que… Porque llevaban 4 minutos, abajo, Eran 3:40 más o menos, eran las últimas diferencias que nos facilitaban. En efecto, y ahí están entrando pues hombres que eran favoritos aquí, ¿no? Samuel, Carlos. Pues sí, la verdad es que eso es lo bueno, lo bonito todavía de la carrera, ¿no? Que toda esta gente que venía por detrás, después de haber perdido el tiempo de incluso llegar a casi 10 minutos, que no hayan entregado la cuchara, ¿no? Que hayan peleado para luchar por el triunfo final. Y bueno, pues y aún teniendo en cuenta que mañana es el comienzo de la Vuelta a Asturias y que en otras circunstancias, cuando vienen ciclistas de más alto nivel, equipos de más prestigio, pues cuando la carrera está un poco sentenciada, la gente entrega la cuchara y lo deja para el día siguiente, ¿no? Sin embargo, hoy en cambio hemos podido ver que la gente estuvo peleando durante toda la jornada y hemos visto una subida en Naranco, pues bueno, yo pienso que de la más bonita de los últimos años. Yo creo que sí, que estamos hablando por lo menos la parte final. Hablamos siempre de que los pasos por el Padrón, la Manzaneda, tienen que animar la carrera y hemos visto una bonita carrera desde el Padrón. Yo creo, sobre todo muy movida, continuos ataques. Los colombianos, como bien decía Carlos, han puesto la salsa, continuos demarrajes sin mirar para atrás y uno y otro. Y yo creo que han hecho pues la parte final muy bonita, ¿no? Un ciclismo a la antigua usanza, continuos demarrajes y llegar de uno en uno a la cima del Naranco, que
yo creo que lo que se merece, ¿no? Un buen espectáculo y que haya pues eso, movimiento y para que el espectador disfrute y la carrera sea vistosa. Desde el Padruno, yo creo que desde salida, ¿no? Porque viendo la velocidad. Sí, la carrera muy lanzada, porque recordamos a fueron los corredores, aparte para quedar en cabeza un grupo de 28 corredores, tuvo que ser eso, vamos, desde la zona de Carballí, la zona de la Felguera, tenían que ir, vamos, a 1000 por hora para que se formara ese grupo. Yo creo que por hacer un repaso a lo que ha sido esta subida en Naranco, continuos saltos desde el inicio a una velocidad muy alta, y para que os deis cuenta ya de las ganas que había desde ese banderazo de salida, los primeros en dejarse ver fueron Romain Sicard, estuvieron en una fuga inicial, estuvo Fabio Duarte y el polaco Niemiec. Estuvieron ya en esa fuga. En el kilómetro 60 se monta la escapada importante, la de 28 corredores de la que han salido este vencedor asturiano, primero y segundo, Santi Pérez, Andrés Antuña, una fuga en la que también marchaban el italiano Pasquale Muto, Óscar Cardoso, André Cardoso, perdón, el portugués, formando parte de ese grupo cabecero junto con el colombiano Luis Felipe Laverde. La escapada que se forma en el kilómetro 60 en un trozo duro, en una zona dura, no en una zona en la que se deja llevar. La gente que se metió en la escapada pues era la gente que tenía realmente buenas piernas, ¿no? Bueno, me dicen que vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Volvemos enseguida porque queremos tener protagonismo asturiano. Lo tenemos ya con el ganador de esta subida a Naranco, primero y segundo para Santi Pérez y Andrés Antuña. Más tarde los vemos en el podio. No paraos. No paraos. Darte lo mejor a ti. Central Lechera Asturiana. Pues estamos de nuevo en la subida en el Alto del Naranco, donde hemos presenciado, TPA les ha ofrecido lo que ha sido la primera victoria asturiana en la clásica ovetense en 10 años. La última vez la había conseguido Chechu Rubiera en 2000 y ha sido esta vez Santi Pérez, que ha resurgido como el ave fénix de sus cenizas para lograr la victoria, y le vamos a ver aparecer en un instante ya por ese podio a recibir el trofeo de manos del alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, que desde muy temprano no ha querido perderse el desenlace de esta 44 edición, que ha respondido a las expectativas. Lo decíamos en el previo, quizá no haya grandes nombres, pero están todos los hombres, como decía Samuel aquí, corredores muy interesantes de cara al futuro, que van a ofrecer batalla y que nos van a presentar una buena, gran semana de ciclismo. Como no, para empezar, el mejor prólogo no ha podido ser este, que la victoria asturiana de un hombre que lo necesitaba después de mucho tiempo, como Santi Pérez, al que vamos a ver aparecer ya en ese podio, aclamado por los aficionados que se encuentran aquí en la cima del Naranco. Jesús, Carlos, Samuel, la victoria magnífica, y lo celebramos todo por la importancia que tiene para el ciclismo asturiano. Está claro, no solamente Santi, ¿no? Hicieron primero y segundo y disputándose la victoria entre asturianos. Yo creo que bueno, que como decíamos antes, para el aficionado al ciclismo en Asturias, tiene que pensar y recapacitar y ver que aquí en Asturias que hay muchísimo nivel, ¿no? No solamente con Samu o con Chechu, sino con otros ciclistas como los que vimos hoy. Ahí está Gabino de Lorenzo entregándole esa Cruz de Los Ángeles a Santi Pérez, que yo creo que tiene que estar emocionado a la fuerza, porque si ya es importante ganar, hacerlo en casa, y después de las circunstancias y vicisitudes, Samuel, yo creo que es lo que te revuelve mucho más las entrañas, ¿no? Sí, hombre, ahora mismo yo creo que Santi, poder ser profeta tierra, es algo que te reconforta mucho, ¿no? Ganar en el Naranco, donde he ido 20.000 veces, vive a apenas 5 o 6 kilómetros de aquí, reencontrarse pues con el triunfo en el ciclismo español, no en Portugal, porque en Portugal ya ha obtenido victorias. Vamos, yo creo que ha sido para él muy emotivo y seguramente una victoria que no va a olvidar en su vida. Bueno, pues ahí tiene la clasificación de esta subida al Naranco: Santi Pérez, Andrés Antuña, Luis Laverde, André Cardoso, Pasquale Muto. Esos son los que formaban la fuga de la que salió el vencedor. El polaco Niemiec es quien ocupó la sexta plaza. Marcos García, corredores importantes ahí adelante. 44 kilómetros por hora de media. El vencedor moral. El vencedor moral, sí. Moral. Yo, sobre todo, decir de
de Andrés, ¿no? Que bueno, que ahora en estos momentos tiene que sentirse un poco triste, ¿no? Un poco frustrado porque lo vio tan cerca y en los últimos metros pues se vio Vamos rebasado. A decirle a los aficionados que hemos visto a Santi Pérez, y este es también asturiano, Andrés Antuña, sí. El corredor del Burgos Pero 2016. Futuro del ciclismo asturiano. Si sigue con esta mentalidad y con la inteligencia que yo creo que corrió desde las primeras rampas de la subida en Naranco, no tardará en llegar una victoria de un corredor que como aficionado ya consiguió muchísimas. Es un empujón importante para él. Yo lo tuve conmigo durante la mitad de una temporada y la verdad es que es un corredor tremendamente tímido, que le faltaba a lo mejor quizás el poder verse en una situación de estas para coger confianza consigo mismo, ¿no? Y yo pienso que a partir de hoy va a dar un salto importante en su carrera el haber estado a punto de conseguir el triunfo en la etapa de hoy. Ahí vemos al colombiano Luis Felipe Laverde y un mayor que, insisto, volver a ver a los colombianos en el pelotón internacional. Vamos a ver si salen grandes corredores como los de antaño. Veremos mucho esta semana ese mayor, Y le vamos a ver este maillot, así sea, por el bien del espectáculo que pretendemos ofrecerles en TPA. Hoy con esta subida al Naranco ya lo hemos visto, y a partir de mañana con una Vuelta a Asturias que se presenta, pues ya lo ven, apasionante, porque hemos visto a dos asturianos adelante, podemos verlos también en la Vuelta a Asturias. ¿Cómo lo veis? Bueno, no cabe duda que después de la etapa, vamos, de la carrera de hoy, de la subida al Naranco, ellos moralmente van a salir muy reforzados, ¿no? A Santi Pérez le vimos durante la parte final de la carrera que estaba convencido de sus posibilidades. Yo pienso que él no intentó hasta el último momento el arrancar a por Antuña, pero bueno, él se veía que era la fuerza que tenían sus piernas hoy, porque ya antes del Naranco comentábamos anteriormente que bueno, parece que derrochaba energía, y eso era por el estado en que se encontraba, cómo se sentía hoy, sus piernas, que veía que pedaleaba con facilidad, ¿no? De hecho fue el que cerró el hueco en la Manzaneda en 2 ocasiones. Y bueno, pues eso él de alguna forma demuestra el estado de forma que se va a encontrar para la Vuelta, y ahora va a salir más reforzado, ¿no? Y para Antuña, como decía anteriormente, esto va a ser un salto muy importante, ¿no? Moralmente va a salir muy fortalecido y ver y darse cuenta él que de verdad puede estar con los grandes del ciclismo en la Vuelta a Asturias. Y no solamente de ellos dos, yo creo que Santa Marta tiene también cosas que decir en esta Vuelta a Asturias, y dos corredores que van a entrar de refresco. Marta, por recordarlo a quienes hayan incorporado tarde a nuestra retransmisión, viene de hacer 12º en Castilla y León, es decir, otro corredor asturiano para estar adelante. Y en fuga desde el principio de temporada, en Mallorca, en el Gran Premio Miguel Indurain, y otros dos corredores que entran de refresco mañana, uno con la selección nacional, Daniel Ania, un corredor del Ciudad Oviedo amateur que tiene también muchísima progresión, muy delante en la Copa de España amateur, Higinio Fernández, ¿no? Que yo creo que sí que ese sí que puede ser el corredor de futuro en el Principado de Asturias, y que corre en el equipo Caja Rural, al que vimos hacer una grandísima carrera hoy. Veíamos al francés Michael Buffat, ganador de las metas volantes, creo que también de la Inter Naranco, y una Vuelta a Asturias por dar a conocer ya a partir de mañana. Recuerden, tendremos la primera etapa Oviedo-Llanes, la segunda Llanes-Gijón el jueves, el viernes 2 sectores Gijón-Avilés, y por la tarde contrarreloj individual de 14 kilómetros en Piedras Blancas. El sábado la etapa con final en el Acebo, y quiero reparar en esta circunstancia porque las dos últimas etapas sufren variaciones importantes en su trazado. El Acebo solo tendrá el paso anterior por la Espina, mientras que quedan los saltos del Pozo de las Mujeres Muertas de salida, con San Lorenzo también por medio, para la última etapa de 200 kilómetros camino de Oviedo. ¿Puedo decir el nombre de algún corredor que hoy estaba desesperado por la salida, buscando desarrollos para la última etapa, ¿no? Porque habían estado inspeccionándola y eran más de 4.200 metros de ascensión. Iba a aportar ese en dato 200, si no recuerdo mal, 215 kilómetros. Una etapa del Tour o del Giro de la Vuelta a España, igual. Bueno, Puede prácticamente ser tremendo, esa etapa es muy parecida a la de la Vuelta a España que finalizó en la cobertoria. ¿Pero consideráis que el Acebo en este caso puede ser decisivo este año? Con la última etapa no. Puede ser decisivo que El se ponga Acebo de líder un siempre ciclista marca, fuerte, siempre marca pero al día siguiente
la gente no va a tener equipo para controlar lo que hay por ahora. Vimos a Hay una Mayo fuga ganar de- la Vuelta a España, la Vuelta a Asturias, perdón, En la última etapa. en la última Pero etapa de esa manera. Era diferente. Y Yo siendo más fácil. quería comentar que hay mucha diferencia en el ciclismo que vamos a ver esta semana al ciclismo UCI Pro Tour, ¿no? Al ciclismo de la primera división, vamos a decir. Lo que se va a ver esta semana, lo que hemos visto hoy, en el Tour no se ve, en la Vuelta al País Vasco no se ve, en la Vuelta a España no se ve, porque es un ciclismo totalmente diferente, ¿no? A mí particularmente me gusta más este ciclismo porque es más a cara a perro, por así decirlo, ¿no? No hay tanta No es estrategia. tanto previsible. Y no hay tanto control de carrera y la carrera no va tan atada, ¿no? Es un ciclismo toma y daca que puede ganar cualquiera, que hay escapadas de 20 y que es incontrolable, ¿no? Para el espectador es precioso. Para los ciclistas que estamos dentro es una auténtica rompedura de cabeza porque no puedes controlar la carrera, vamos. De en ningún cabeza y de momento. piernas. Bueno, de todo, sí, sí. En efecto, pues mayor emoción no se presenta a la vista de lo que nos comentan los verdaderos expertos de esto, que son los corredores, y quien ha sufrido también encima de la bicicleta como Jesús Suárez Cueva. Porque no nos vamos a olvidar Ya pensaba que lo dejabas a un lado. No, lo dejaba a un lado por lo que pasa. Ya le iba a que echar un capote porque si no me va a estar toda la semana dándome. De todas formas, también te voy a recordar que ya quisieras tú llegar al número de triunfos que tiene Jesús Suárez Joder, Cueva en y su de palmarés. años de profesional. ¿Cuántos tienes, Jesús? 13 años de profesional y 40 y pico, por ahí. ¿De profesional? ¿Triunfo? no, 13 años de profesional. Igual te estás pasando un poquito. ¿Y de por- director por- cuántos? Bueno, sí, Están cuenta, escritos, ¿eh? cuenta criterios también. ¿no? Hoy en Son día, oficiales, ¿eh? hoy en día llegar a 40 victorias en profesionales es muy complicado. Hay muy pocos corredores que... Mañana te voy a dar el dato, exactamente. Pero sí, son muchas Te lo traigo victorias. yo también. Son muchas victorias, Sí. en efecto, no lo tenía ahora en la memoria, pero son 13 años de profesional. Eso, un montón de victorias, no sé si llega a las 40 y pico. Junto con Vicente López Carril, creo que sois los dos corredores con más triunfos en. Vicente López Carril fue mejor el ciclista Tarango. que yo, ¿eh? No estoy poniendo la balanza ahora mismo quién ha sido mejor corredor. Yo hablo de triunfos. Los que están en el palmarés, los que figuran en el historial. Ahí vemos a Santi Pérez, uno de los asturianos que se ha subido al podio como ganador de los 4. Este es el cuarto asturiano que se sube al podio como ganador de la subida al Naranco. Ulpiano Menéndez el primero, cuarto. Chechu 2 veces. Sí, es verdad. No te aceleres, que estaba precisamente en el repaso. Ulpiano Menéndez el primero, Coque Uría el segundo, 2 gijoneses y un moscón. Santi Pérez. Repasamos ese final, el desenlace final de esta subida al Naranco. Ahí tienen Santi Pérez primero, a 2 segundos Andrés Antuña, segundo el asturiano también del Burgos 2016, el colombiano Laverde tercero a 7 segundos, Cardoso cuarto a 23, Muto a 31, Niemiec el polaco a 46, Marcos García del Xacobeo, que era uno de los candidatos a la victoria, a 51, en el mismo tiempo del colombiano Ospina. Ahí está Muto, Pasquale Muto. Estamos en el desenlace en los últimos instantes ya de las últimas entregas de premios de esta subida al Naranco. Vamos a tener a los protagonistas en breve y vamos a despedir de inmediato para emplazarles hasta mañana, que será cuando comencemos a las 3 de la tarde más o menos, con la retransmisión de la primera etapa de esa Vuelta a Asturias 54 edición, que tiene corredores importantes y favoritos, porque estamos hablando de los que hoy se han visto por delante, pero no olvidemos que aquí están hombres con aspiraciones como son Ezequiel Mosquera, como es Ángel Vicioso, como es el polaco, por ejemplo, como son tus compañeros, ¿no, Samu? Hablamos de Beñatin Chausti, hizo tercero en la Vuelta al País Vasco. Es decir, hay también un grupo de corredores importantes para optar al triunfo final en la Vuelta a Asturias. Sí, ahí yo creo que hay 5 o 6 nombres que optan a ganar el domingo el maillot final, ¿no? La primera posición en el cajón. Lo que pasa que la Vuelta a Asturias, pues lo que comentaba, va a ser muy imprevisible y quizá la vigilancia entre ellos pueda provocar que un tercero sorprenda, ¿no? Yo creo que la carrera se empieza no a ganar mañana, pero sí que se puede perder, ¿no? Con la ascensión Ahora me acabo de quedar. Y me dejaste en blanco a mí también. Al acebo. No, mañana. Está hablando mañana. No, a San Martín de Huertes. Pero no mañana, estamos hablando de pasado mañana. Pasado mañana, perdón. Mañana nos vamos camino de Llanes y no pero hay. Ya vimos lo que pasó el año pasado camino de Llanes con Thiago Machado y con Glenn Chadwick, ¿no? Que al final, pues por poco se le quitó la vuelta a Machado, ¿no? En efecto, el año pasado ganó Chadwick en Llanes y con Thiago Machado, en efecto, y son los que, bueno, estuvieron por delante para intentar arrebatar esa Vuelta a Asturias. Qué mejor ejemplo que ese. Que el nombre que acabamos de decir, de Thiago Machado.
estábamos hablando de la proyección de esta Vuelta a Asturias. Eso es. El año pasado llegaba aquí Tiago Machado, Santi nos decía, ojo con Tiago Machado, que es un corredor fuerte, que en Portugal... Bueno, sí, pero llegó a Vuelta a Asturias, hizo auténticas demostraciones, y este año, en todas las carreras que corrió a primer nivel mundial, en todas las que participó, entre los 10 primeros. Casi todas. Bueno, pues ahí tenemos las palabras para los aficionados de Santi Pérez, de Andrés Antuña y de Luis Felipe Laverde. Ahora el champán regando la sidra champanada, por Dios. No nos desviemos ni un ápice de donde estamos. El trago de Santi Pérez junto a Manuel Rodríguez, uno de los hombres importantes de la organización de esta Vuelta a Asturias, con Cristina Álvarez al frente. Ahí vemos a Santi Pérez y en unos instantes vamos a tener a los dos protagonistas, a Santi Pérez y a Andrés Antuña, porque hoy hablamos de una subida al Naranco auténticamente asturiana. La hemos disfrutado aquí y tenemos que escuchar a los protagonistas. Estamos con el ganador, Jota, con Santi Pérez. Santi, enhorabuena. Muchas gracias. Te veías ganador porque la verdad es que Antuña, Andrés lo ha tenido muy cerca. Bueno, ganador nunca se ve uno, ¿no? Yo la verdad es que cuando veníamos en la Manzaneda tantos corredores y me quedé solo del equipo, lo veía bastante fastidiado, ¿no? Era complicado, había varios corredores del mismo equipo, del Miche y también los colombianos, que podían jugar varias cartas y no era fácil. Cuando ya comenzamos la última subida 5, las posibilidades creo que aumentaron. Y bueno, en los kilómetros finales, Antuña ha sabido jugar la baza de nuestro marcaje, ha cogido ahí unos metros. Y bueno, vi un poquitín el viento que pegaba a favor en los últimos metros y quise